Buen viernes para todos. Hoy tenía ganas de hablar de un tema que se titula Del vínculo al nudo. Y dice así: cada familia es una red de vínculos. Algunos son concretos, como los que se tejen entre los que viven bajo el mismo techo. Otros más abstractos, y son los del árbol genealógico. Cuando comenzamos a estudiar esta red de vínculos, que no son otra cosa que fallidos, concretos o simbólicos, nos adentramos en la anatomía funcional del linaje. El árbol que funciona armoniosamente es aquel en el que los vínculos entre los diferentes miembros de la familia son sanos y las relaciones se desarrollan en función a las necesidades materiales, afectivas o físicas de cada uno de ellos. El árbol torcido es aquel en el cual los vínculos se han convertido en nudos, creando situaciones de estancamiento en los que unos y otros pierden su vida, su tiempo y su capacidad creativa, permaneciendo encerrados en un sistema de relaciones mortíferas. La comprensión y desactivación de esas contracturas transgeneracionales se realiza profundizando en la manera en que se tejan esos vínculos entre niños y quienes los rodean. Como los nudos sin resolver pueden tener en virtud a la repetición repercusión sobre varias generaciones. Entonces habla de lo que es una repetición simple. Es el fenómeno de lealtad o identificación con el otro. La costumbre se opone a la creatividad, y quien hace algo diferente es percibido como una amenaza en el orden familiar. Los miembros del clan reproducen las mismas acciones, con la misma edad o en las mismas fechas, con los mismos nombres, las mismas profesiones, etc. La concepción del vínculo supone la repetición del mismo. Es una victoria del pasado sobre el presente y el futuro. A esto lo llamamos afinidad sencilla. Interpretación. Es la forma en que la persona con un sistema de referencias propio va a traducir los elementos que el árbol le ha legado, adaptarlos a una forma aparentemente individualizada y nueva. Luego está la oposición, que es la estrategia propia del adolescente que persiste en la edad adulta, adoptar los valores contrarios al árbol genealógico. Buscando liberarse de ellos, se produce de manera tan sistemática que el resultado que arroja es el mismo. La compensación es una tentativa de obtener en la generación siguiente lo que no se ha obtenido en la precedente. A veces los padres, con la mejor intención, hacen que sus hijos carguen con las carencias que ellos mismos tuvieron, generada por sus propios padres o el grupo familiar. Las patologías del árbol genealógico tienen un origen común, que es el hecho de que los adultos, a título de lo que fuere, tratan a los niños como un medio, una solución, una compensación, una repetición, una interpretación o una oposición, y no con un fin en sí mismos. A fin de llevar a cabo esto, imponen sobre ellos órdenes de diversa índole, especialmente la prohibición de ser quienes ellos son. Las repeticiones tóxicas pueden afectar al niño en sus 4 centros energéticos, generando desvalorización o inseguridad intelectual, angustia o bloqueo emocional, bloqueos de la relatividad con el deseo, problemas físicos o económicos, trastornos del apetito o del sueño. No son otra cosa que las huellas del vínculo que hemos mantenido con nuestros padres o educadores. Muchas veces el sufrimiento, la carencia o el síntoma llegan a convertirse en nuestra identidad. La resistencia puede adoptar 5 formas principales en correspondencia con el comportamiento animal ante una situación de riesgo o muerte. Y ellas serían la huida. ¿Qué hace el animal que se siente más débil?
en peligro de estar amenazado. En el humano se transfiere en no querer hablar de algo, en ofenderse y dar un portazo, en cambiar de tema, no prestar atención, pensar en otra cosa, dormirse, ponerse a llorar o reírse sin motivo. Otra forma es el ataque. Es la respuesta de quien se siente más fuerte o quien no tiene la posibilidad de huir. Y en el humano es la actitud de contradecir todo, expresar enojo, agredir física o verbalmente a quien intenta ayudarlo. Otro mecanismo es el repliegue. El animal se repliega sobre sí mismo, se hace como una bola para que su caparazón lo proteja y simule estar muerto. En el ser humano, replegarse sobre sí mismo es quedarse dando vueltas sobre el mismo tema sin comunicar nada, seguir empecinado en algo a pesar de las evidencias externas, guardar silencio, quedarse paralizado sin expresar. Otro mecanismo es el camuflaje. ¿Qué hace un animal cuando no quiere ser detectado? En nosotros el camuflaje es quien adopta una personalidad falsa, cambiar una explicación intelectual por sensaciones emocionales, mentir o engañarse a sí mismo, intentar cautivar, buscar explicaciones e intentar aplicarlas arbitrariamente sobre una situación concreta, refugiarse en frases como todo el mundo hace lo mismo. Y otro mecanismo es la autodestrucción, que sucede en caso extremo, como el escorpión que se clava su propio aguijón para morir. El humano utiliza la autodestrucción con las diferentes formas de autoagresión física, que pueden ser la autocompasión, hablar mal de uno mismo, intoxicarse con drogas, con alcohol, con trabajo, con tabaco, tendencia a enfermarse o hasta llegar al impulso del suicidio. Bueno, satisfacer un deseo, una necesidad, una orden o una prohibición ancladas en el inconsciente es lo que nos va a superar las resistencias. Integrar una información completa cuya carencia nos impida avanzar y desactivar una programación negativa absorbida como metáfora, pero que para el niño o niña es real. Bueno, así terminamos este tema que habla de los vínculos y los nudos. Nos vemos en otro videito, siguiendo con temas afines.